No fue un infiltrado, no fue un traidor dentro del cartel, no fue una delación millonaria, fue una mujer, una cita, un encuentro aparentemente discreto en un pueblo turístico rodeado de bosque. Y ese detalle, aparentemente íntimo, terminó derribando al narcotraficante más buscado de México. Así cayó Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, el hombre por el que Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares. El capo que durante años desafió abiertamente al Estado mexicano. La inteligencia militar detectó que una de sus parejas sentimentales viajaría a Tapalpa para reunirse con él. Y ese movimiento, mínimo humano personal, activó uno de los operativos más delicados de los últimos años. Lo que siguió fue fuego cruzado, lanzacohetes tipo RPG, un helicóptero obligado a aterrizar de emergencia, una huida entre la maleza y un final que sacudió a todo México. Pero la historia no terminó ahí. Su muerte desató bloqueos en 20 estados, decenas de muertos, miles de militares desplegados y preocupación internacional, incluso a meses del Mundial 2026. ¿Cómo una relación sentimental permitió ubicar al capo más escurridizo del país? ¿Fue un error de confianza o el principio del fin de una estructura criminal que parecía intocable? Hoy en Mundo al Día reconstruimos minuto a minuto la operación que cambió el tablero del narcotráfico en México, porque a veces los imperios no caen por balas, caen por descuidos. Un pintoresco poblado en las montañas de Jalisco, bosque, cabañas, turismo de fin de semana, a 130 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. Allí, según reveló el secretario de Defensa Ricardo Trevila Trejo, la inteligencia militar detectó algo clave. Una de las parejas sentimentales de El Mencho viajaría para reunirse con él el viernes 20 de febrero. No fue casualidad, la información fue obtenida mediante trabajo de inteligencia coordinado con apoyo del Comando Norte de los Estados Unidos. La mujer fue llevada a una casa en Tapalpa por un hombre de confianza del capo. Ella se retiró el sábado, pero él se quedó, y ese fue el error. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho. La Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional diseñó la operación. Una estrategia quirúrgica, acciones por tierra y por aire, movimientos calculados, sin ingresar inicialmente al estado de Jalisco para conservar así el factor sorpresa. Cuando confirmaron su presencia, decidieron proceder. El objetivo, detenerlo por delincuencia organizada y posesión de armas. Pero lo que siguió fue todo menos silencioso. Se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, a las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación. Realmente fue un ataque muy violento, reconoció Trevila. Al ingresar, los militares encontraron un arsenal, armas largas, municiones de alto calibre, 2 lanzacohetes, uno tipo RPG, un dato que recordó un episodio oscuro en 2015. Hombres del CJNG derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes similar. El domingo intentaron repetir la historia. Durante el enfrentamiento, los escoltas dispararon contra un helicóptero militar
obligándolo así a aterrizar de emergencia. El Mencho huyó hacia una zona boscosa junto a su círculo cercano de seguridad, pero el cerco ya estaba cerrado. Fue localizado oculto entre la maleza. En el intercambio de fuego resultó gravemente herido, al igual que 2 de sus principales escoltas. Fueron trasladados vía aérea hacia Guadalajara, pero no sobrevivieron. Los cuerpos fueron llevados a Ciudad de México y entregados a la Fiscalía. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los restos fueron identificados genéticamente antes de ser entregados a la familia. Pero la operación no terminó allí. El hombre más cercano al capo, Hugo H., alias El Tuli, fue ubicado en El Grullo, Jalisco. Desde allí coordinaba la reacción violenta del cartel: bloqueos, incendio de vehículos, ataque a instalaciones militares. Según las autoridades, ofrecía 20,000 pesos por cada militar asesinado. Murió cuando intentaba huir, portaba armas y cerca de $1,5 millones. El círculo inmediato del líder quedó desmantelado solo en cuestión de horas. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes: uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes, en situación de alerta, en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos. La muerte del líder del CJNG desató una reacción sin precedentes recientes. Bloqueos y disturbios en 20 de los 32 estados del país, cientos de vehículos incendiados, carreteras cerradas, pánico en ciudades claves. El gobierno desplegó casi 10,000 militares para contener la violencia. En Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, el miedo fue palpable. Puerto Vallarta, por ejemplo, destino turístico internacional, también vivió momentos de tensión. En Aguililla, Michoacán, tierra natal del capo, persistían así los disturbios. Todo esto ocurre a menos de 4 meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026. Guadalajara será una de las sedes. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe ningún riesgo para los visitantes y que la situación se está normalizando. Los aeropuertos operan con normalidad. Las actividades económicas se reactivan, las escuelas retoman clases, pero las imágenes de vehículos en llamas ya dieron la vuelta al mundo. La pregunta persiste: ¿puede una estructura criminal paralizar medio país tras la caída de su líder? Pregunta, Presidenta, ¿qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede? Todas las garantías. Todas las garantías. No hay ningún riesgo para los visitantes. Riesgo, ninguno. La caída del Mencho es un golpe histórico. Era considerado el narco más buscado por los Estados Unidos. Bajo su mando, el CJNG se expandió territorialmente y fortaleció rutas de fentanilo hacia el norte. Su muerte abre incógnitas. ¿Habrá continuidad en la organización? ¿Estallará una guerra interna por el liderazgo? ¿Aumentará la violencia en corto plazo? Su hijo, conocido como el Menchito, cumple cadena perpetua en los Estados Unidos. No hay un sucesor claro y en el crimen organizado los vacíos de poder rara vez se llenan pacíficamente. La muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación en México, Nemesio Oseguera, alias El Mencho hoy, es un golpe muy fuerte para esa organización. Una organización que les cuento, desde la pandemia y sobre todo con la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos, el líder del cartel de Sinaloa, es ahora el cartel más grande de México. Jalisco Nueva Generación es el más importante y tiene operaciones, vemos aquí, en todo el país, sobre todo operaciones significativas e importantes en la zona de Jalisco, Guadalajara,
al norte de la Ciudad de México. Una operación muy importante, y no solo es importante en el país, en México, sino que además tiene presencia en más de 40 países, incluidos Guatemala y Ecuador en nuestra región, pero también en países africanos. Es una de las 7 organizaciones criminales más grandes del planeta hoy. Además, tiene aproximadamente 20.000 militantes y según Naciones Unidas, en el 2025 recibió más de 2.000 millones de dólares por sus actividades de narcotráfico. Y aquí es donde entra Estados Unidos, porque recordemos que para Estados Unidos la guerra contra el narcotráfico es muy importante, es una promesa de campaña del presidente Trump. Por eso participaron ayudando con inteligencia y también en la operación en la muerte de este líder. Esto es un triunfo que puede mostrar el presidente Trump frente a sus promesas de campaña, además de cara a su discurso del Estado de la Unión esta semana. También es un triunfo para la presidenta Claudia Sheinbaum, que puede mostrar que está combatiendo el narcotráfico con todo. Pero hemos visto la ola de violencia que se ha desatado y lo triste es que esto, que es la otra cara de la moneda, no va a parar en los próximos días. Durante años, el Mencho sobrevivió a operativos masivos, evadió capturas, desafió públicamente al Estado, construyó un aparato militar propio, pero finalmente fue localizado no por una delación pública, sino por una reunión personal, un encuentro íntimo, un movimiento humano. En estructuras criminales sofisticadas, la tecnología es clave, pero la confianza puede ser la mayor vulnerabilidad. México entra en una nueva etapa, sin el líder del CJNG, con miles de militares desplegados, con el mundo observando a meses del Mundial, la historia del Mencho termina en un bosque de Tapalpa. Pero la historia del CJNG apenas entra en su capítulo más incierto. ¿Será este el principio del fin de uno de los carteles más poderosos del continente o será el inicio de una nueva guerra por el control? Déjenos acá su opinión en los comentarios, suscríbase a Mundo al Día y active la campana para seguir entendiendo lo que mueve al mundo más allá del titular.